Hablando de Gabriel Boric en este instante. Yo no soy de discursos anti. Creo que los discursos anti sirven para convocar a... y tienen un techo muy bajo. Y en ese sentido, el discurso con el que vamos a enfrentar nuestra segunda vuelta, por cierto, y ahí aprovecho de hacer la autocrítica, tiene que ser de escuchar mucho más. Tenemos que llegar a más sectores populares. Tenemos que hablar con el mundo rural, que claramente tuvimos un déficit. Yo soy una persona de región, nacido y criado en Magallanes, y sin embargo en regiones en general no tuvimos un buen resultado. Y ahí tanto en sectores del norte como en sectores, en algunas regiones del sur, tenemos muchísimo por mejorar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Es algo que tenemos que revisar sin lugar a dudas, pero una campaña no puede partir a la defensiva. Nosotros acá tenemos un resultado que, partamos de la base, es un buen resultado, pasamos a segunda vuelta, vamos a salir a disputar para ganar. Yo sinceramente estoy contento. ¿Quién hubiese dicho hasta hace unos años que esta nueva generación iba a poder disputar la transformación de Chile? Entonces, entiendo de que va a ser una disputa estrecha, apretada, y que la vamos a ganar no insultando, no ninguneando, sino con humildad, aprendiendo y escuchando. En tu discurso de agradecimiento mencionaste hablarle al votante de Parisi y también hablar con los otros comandos de los otros equipos. ¿Significa que tal vez vas a tener que achicar un poco tu programa? ¿Qué va a significar en el corto y en el largo plazo tener que conversar con estos otros programas? Y lo otro, Yanna Proboste mencionó que te había mandado felicitaciones por WhatsApp. ¿Has podido conversar con ella? ¿Qué decía el mensaje? Mira, sobre lo primero, sobre el tema del programa, yo creo que del programa de Yanna tenemos un gran nivel de coincidencia. Lo mismo con el que fue el programa de Paula Narváez. Hemos encontrado también coincidencias o buenas ideas en otros programas que no necesariamente son de nuestro sector. Hay algunas alternativas en donde no me cabe ninguna duda de que podemos encontrar un bien común superior, por ejemplo, a propósito de descentralización, por ejemplo, a propósito de cómo enfrentar una transición justa para la crisis climática. Había algunas propuestas interesantes de guiones ahí. MEO también, sin lugar a dudas, tenía propuestas interesantes que vamos a sumar, y eso tenemos que hacerlo de una manera coherente. Por lo tanto, por cierto que estamos disponibles a revisar todo lo que sea necesario, manteniendo la estructura que nos trajo hasta acá. Si acá, de 7 candidatos, no he visto los últimos resultados, entiendo que se estaba estrechando la cifra, no he visto el último conteo, pero estamos llegando palmo a palmo. Por lo tanto, hay un sector importante de Chile que apoyó lo que son nuestras propuestas de transformación con gradualidad para justamente tener un orden social que nos permita volver a encontrarnos como chilenos y chilenas. Hoy día estamos desencontrados y no nos vamos a volver a encontrar con discursos de odio, de discriminación. Eso es lo que nosotros aspiramos, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor de recorrer más el Chile profundo, más el Chile de tradiciones centenarias, y poder involucrarnos e imbuirnos mejor de todos esos sectores. Y ahí yo me la voy a jugar, no me cabe ninguna duda de que toda Prueba de Dignidad va a salir desplegado con todo, y no solo Prueba de Dignidad. Escuché también a los comentarios de Marcelo Mena, jefe de campaña, si no me equivoco, de Yanna Proboste, poniéndose inmediatamente a disposición, lo mismo del Partido Socialista, de la gente de la Convención, así que creo que vamos a sumar muchas voluntades muy rápidamente para salir a desplegarnos unidos y sin una cuestión de amiguismos. O sea, acá esta no es la campaña de los amigos de Gabriel, esta es la campaña de las fuerzas que quieren transformar Chile y construir un país más justo y más digno para todos y todas. Y por lo tanto tenemos que incluir a quienes no necesariamente estaban en la misma vereda, pero que hoy día sin lugar a dudas son necesarios. Respecto al mensaje de Yanna, tenemos una pequeña dificultad tecnológica, porque yo tengo el celular cambiado, pero hablé con ella y está todo bien. Vamos a conversar, ellos tienen que dar una discusión al interior de la ADC, pero yo recojo muchas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, en materia del sistema de salud tenemos casi 100% de acuerdo. En materia de deuda histórica de los profesores, es una cuestión que ha levantado con mucha fuerza Yanna Proboste desde mucho antes. No me cabe ninguna duda que vamos a tener acuerdo. Entonces nos sentaremos a conversar, manteniendo los ejes, el espíritu de nuestro programa e incorporando las buenas ideas del resto. Diputado, buenas noches. ¿Gladys? No, dos consultas. Si queda corto el discurso entre el apruebo y el rechazo, porque hoy pasa en primero la persona que encabezó el rechazo.
Y dos, ¿cuál es el relato que usted va a tener a partir de mañana, sabiendo que el nuevo Congreso que está siendo electo tiene una tendencia quizá distinta a la que podría haber tenido la convención, que era en un minuto los cálculos de ustedes, y que va a tener, por ejemplo, en algunas, sobre todo en el Senado, más votos quizás de derecha? ¿Cómo se puede rearmar su discurso de cambios profundos si no va a tener quizá un Congreso que lo apoye? A ver, en primer lugar, ninguna de las dos candidaturas que pasan a segunda vuelta tiene hoy día mayoría en el Congreso. ¿Y eso a qué nos obliga? Nos obliga a conversar, nos obliga a esforzarnos más en el diálogo y a tratar de buscar los puntos en común que sean en función del bienestar de los chilenos y chilenas. Y yo a ese diálogo no le tengo miedo, nunca he tenido miedo de sentarme a conversar con quienes piensan distinto. Entonces lo veo como una oportunidad. Yo creo que como prueba de dignidad no he visto los resultados en detalle, me gustaría poder verlo con más calma, pero entiendo que tuvimos muy buenos resultados como coalición. Y entiendo que el nuevo pacto social también tuvo una buena representación en la Cámara. Nosotros aumentamos nuestra representación en el Congreso, aumentamos significativamente nuestra representación en el Congreso y también vamos a tener que conversar con mucha gente independiente. O sea, entiendo que salió César Leiva, ¿o no? Que independiente en Maipú, que entiendo, Fabiola Cantillay, por cierto. Fabiola Cantillay. Las declaraciones del candidato Gabriel Boric, digamos que el PPD anunció apoyo a Boric sin condiciones ni negociaciones. Después de un proceso reflexivo de mirar los resultados, claramente nosotros podemos tener disensos con el programa de Prueba de Dignidad, pero esos disensos no son tan significativos como los disensos que tenemos con el programa de José Antonio Kast. Dijo la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. El Partido Socialista también ha hecho lo propio. No sé si el PPD te suma. Darío Quiroga, ¿cómo conversa todo esto que estamos viendo antes de entrar al tema senatorial que también es relevante? Sí, mira, yo quisiera dar una reflexión, que yo creo que mucha gente, cuando uno ve las redes sociales, cuando uno ve sobre todo, digamos, el mundo en torno a Gabriel Boric, etcétera, entonces aparecen las típicas frases tremebundas, el tipo así como, esto no sirvió para nada, de que sirvió el estallido social, de que sirvió todo lo que pasó, el plebiscito de la prueba, el 80-20, la generación de una convención constituyente que es un orgullo por lo diversa, etcétera, los independientes, lo paritario, los pueblos originarios. Entonces no sirvió de nada, Chile de mierda, no sé qué. Y vienen como esas conclusiones. Yo creo que ahí, mira, yo quiero regalar una metáfora que es absolutamente como personal, de carácter incluso familiar. Yo pensaba, me evocaba esto, que es cuando como de repente alguien tiene un accidente muy grave, o tiene una enfermedad, te da una enfermedad así devastadora, piensas en la muerte, piensas en la vida, y superas ese accidente, superas esa enfermedad. Y es el minuto, sobre todo cuando un accidente muy radical, en que tú decides hacer a veces transformaciones súper radicales en tu vida cotidiana. Y dices, desde ahora voy a pasar más tiempo con mis hijos, claro, y haces esos cambios. Así, pero radical. Dejas de fumar, en fin, cantidad de cosas. Y yo creo que eso es real, pero después el día a día te va comiendo. No implica que eso no sucedió, no implica que en algunas cosas no se modificaron. Y ¿sabes qué? Me permito esta metáfora muy simple, que yo creo que es lo que pasa con Chile. No es que no hubo estallido social, no es que no hubo un fenómeno, un ánimo constituyente, que todavía lo seguimos viviendo. Pero eso no implica, de eso no se sigue, que la realidad es cotidiana, que la gente, en la gran mayoría, es súper despolitizada y que por lo tanto necesita harta literalidad, en fin, y necesita ver que se producen los cambios y no tanta poesía. Y yo creo que eso es lo que un poco ha afectado a Gabriel Boric, pero hay elementos, hay insumos por donde uno puede proyectar un cambio.